Bienvenidos a esta tercera charla sobre argumentación jurídica dentro de la serie Platiquemos de Derecho en Serio con un servidor, el doctor Ariel Alberto Rojas Caballero. En esta tercera entrega platicaremos de tres autores fundamentales en la argumentación jurídica contemporánea: Vivek, Perlman y Toulmin. El objetivo de esta exposición es identificar las aportaciones que estos teóricos de la argumentación jurídica vienen haciendo desde mediados del siglo XX. La idea es captar esta evolución teórica de un formalismo deductivo precisamente a la compleja justificación racional de las decisiones. El recorrido que vamos a hacer por estos autores nos va a permitir identificar conceptos claves como la tópica, la nueva retórica, la lógica informal, la coherencia, la congruencia, la consistencia, el discurso y la ponderación como herramientas analíticas en la argumentación. La idea es que todos los operadores jurídicos tengamos una serie de herramientas muy importantes para poder argumentar mejor, para poder justificar mejor nuestras pretensiones o las decisiones por parte de los órganos públicos. Debemos de tomar como punto de partida la relación estrecha que ya anunciábamos en las charlas anteriores entre derecho y argumentación. La práctica jurídica es una práctica de razones y diremos de buenas razones. El jurista razona y no siempre tenemos una solución fácil a los problemas que se presentan. No siempre tenemos un caso concreto que permite una subsunción. Tener una hipótesis normativa, tener los hechos y poder subsumir los hechos dentro de la hipótesis normativa para llegar a una conclusión. Hay problemas difíciles donde hay que formular argumentos, donde hay que justificar plenamente la pretensión o la solución que se pone. Cuando se ejerce por parte de jueces, pues esto exige una motivación. Es una garantía constitucional, es un derecho humano el de que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Y finalmente, pues como seres racionales en el siglo XXI, pues necesitamos de razones que permitan justificar las decisiones de la autoridad. De esta manera, las distintas teorías contemporáneas de la argumentación jurídica nos permiten construir, evaluar y controlar estas razones que se dan para justificar las razones. Ya en charlas anteriores hablábamos del límite del silogismo jurídico. Decíamos que hay una concepción formal de la argumentación que involucra necesariamente utilizar la lógica formal, que los pasos de la premisa a la conclusión estén plenamente regidos por la lógica. Pero ya también hemos detectado que cuando estamos frente a casos difíciles, pues la lógica formal, la subsunción normativa no es la única y es más, no es la solución a esos problemas. Entonces ahí hay que argumentar. Y esto se puede presentar por problemas de ambigüedad en los términos normativos, lagunas y antinomias en el sistema, cuando hay conceptos abiertos y principios en conflicto. Bueno, pues aquí necesariamente se necesita justificar desde las premisas que vamos a seleccionar como el argumento en general que tenemos que esgrimir. Ya en una entrega anterior hablábamos de la diferencia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Para efectos de la argumentación jurídica, pues no nos interesan las razones psicológicas, sociales o los motivos que en un momento dado pues llevan a un operador jurídico a tomar una decisión. Lo que nos interesa es el contexto de justificación, las razones que se dan para justificar precisamente esa decisión.
También en una entrega anterior hablábamos de la importancia de la justificación interna y su distinción con la justificación externa. La justificación externa que nos permite seleccionar las premisas para poder esgrimir un argumento, y la justificación interna, que es esos pasos de las premisas a la conclusión. En los casos difíciles, en los casos problemáticos, donde el problema no se resuelve con una subsunción, lo que necesitamos es precisamente seleccionar buenas premisas dentro de la justificación externa del argumento. Vamos a ver en esta tercera y en la cuarta entrega, pues un mapa de evolución teórica muy interesante entre los grandes autores de la argumentación jurídica contemporánea. Vamos a ver cómo se supera el formalismo jurídico con las aportaciones que veremos en esta charla de Vivek, Perlman y Toulmin. Vamos a ver que la argumentación es una teoría de los problemas, donde necesariamente hay un problema que amerita una argumentación. Vamos a ver el tema de los auditorios, lo importante que es el auditorio, el contexto donde se argumenta y la estructura de los argumentos como aportaciones de estos tres autores que veremos en esta charla: Vivek, Perlman y Toulmin. Después hablaremos de la teoría estándar en una siguiente entrega, y es la aportación de Neil McCormick, que ahí habla de la justificación institucional, los principios de universalidad, consistencia, coherencia y atender a las consecuencias de los argumentos. Y en esa misma siguiente entrega hablaremos de la fundamentación decisiva, las aportaciones de Habermas y Alexis para una racionalidad comunicativa, las reglas del discurso racional y el tema de la ponderación. Empezamos con el primer autor, que es Theodor Vivek. Theodor Vivek hace este primer gran aportación a la argumentación jurídica contemporánea. Esta obra magnífica que se llama Tópica y Jurisprudencia, hay una traducción al español de Luis Díaz Picasso. Esta obra fue de 1953 y es un libro muy importante porque es el parteaguas en la argumentación jurídica contemporánea. Theodor Vivek habla de que la tópica es el arte de buscar premisas, el ars inveniendi. Se trata de buscar esos principios generales, esos lugares comunes, esos principios que se entienden como aceptados en una comunidad y poderlos estructurar en un argumento. Aquí hay una aportación muy importante de Vivek, que como se trata de superar la lógica formal, las premisas no necesariamente deben ser verdaderas, sino que simplemente deben ser plausibles, porque el objetivo es persuadir primero y luego convencer, poner el acento en convencer. Entonces la tópica se vuelve precisamente ese arte de encontrar premisas plausibles para estructurar un argumento que sea convincente. Aquí es importante destacar como aportación de Theodor Vivek que la argumentación es un arte de seleccionar, de buscar premisas. Aquí es importante también como aportación de Vivek el tema de dar el paso de un pensamiento sistemático a un pensamiento tópico. Cuando hay un problema jurídico, debemos buscar, si es un caso difícil, pues las premisas adecuadas para poder esgrimir un argumento que pueda ser convincente. Desde luego que un problema en un caso difícil, pues admite más de una solución. La tópica permite comprender el razonamiento en situaciones de apertura, duda o indeterminación normativa. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de los tópicos, de los topos que habla Theodor Vivek?
Pues precisamente su naturaleza puede ser una máxima, una regla de la experiencia, un principio del derecho, un principio de determinado código, un criterio interpretativo, una fórmula aceptada por la comunidad jurídica. Sabemos, los abogados muchas veces utilizamos muchos latinismos, que son frases que recogen principios generales del derecho, máximas de la experiencia, criterios de interpretación. Bueno, pues son ejemplos clásicos, claves de cómo se argumenta en forma tópica. Desde luego que los tópicos no van a resolver el problema jurídico. Los tópicos nos van a permitir encontrar premisas para poder luego formular un argumento que sea plausible, que sea convincente. Yo creo que aquí, como aportación importante y clave de Theodor Vivek, es la dimensión heurística, es decir, una dimensión de búsqueda y creatividad racional que precede a la deducción. Es el ars inveniendi, es el arte de encontrar premisas. Y aquí viene la creatividad del jurista, ¿verdad? Racionalmente el jurista, como conocedor del derecho, pues sabe dónde localizar esas máximas de la experiencia, esos principios que le permitan, desde luego, construir un argumento. Y aquí otra aportación clave de Vivek. Partimos necesariamente de un problema jurídico y partimos necesariamente de un caso difícil, un caso que no se resuelve con una subsunción normativa. El siguiente autor que vamos a ver, y es otro de los grandes teóricos de la argumentación en el siglo XXI, es Chaim Perlman, con este libro magnífico, La lógica jurídica y la nueva retórica, que fue un parteaguas porque también nuevamente en un proyecto filosófico, pues aporta el tema de la razón práctica, que creo que es muy importante. Posteriormente, con otro autor importante, Olbrecht Titeka, hace el tratado de la argumentación, la nueva retórica, donde se desarrolla con mayor detalle pues toda la teoría de la argumentación de Chaim Perlman. Aquí es importante que el proyecto filosófico de Perlman pues pretende rehabilitar la razón práctica frente a al monopolio de la demostración formal y lógica. Nuevamente, el derecho razona sobre lo plausible, lo razonable y lo aceptable, no sobre verdades necesarias. Una aportación importantísima de Perlman es la cuestión del auditorio. La estructura de un argumento debe convencer a un auditorio e idealmente a un auditorio universal. La demostración impone, según Perlman, pues la búsqueda de una adhesión racional. Él distingue claramente las ciencias naturales que operan a través de la demostración y la argumentación. En la demostración opera la lógica formal y las ciencias exactas. En la argumentación se opera en el derecho, en la ética, en la política, en la deliberación práctica. La demostración, la conclusión es necesaria porque las premisas son verdaderas. En cambio, en la argumentación, pues las premisas son plausibles, racionales, preferibles, pero no necesariamente verdaderas. La demostración no depende del auditorio, es una ciencia exacta, como las matemáticas, 2 más 2 es 4, no necesita que el auditorio esté de acuerdo o no. Sin embargo, en la argumentación siempre se dirige a un auditorio y debemos convencer idealmente a un auditorio universal. En la demostración se aspira a la certeza, en la argumentación se aspira a una adhesión racional. Un concepto fundamental, ya decíamos, de Perlman es la cuestión del auditorio. Y aquí esto me ha permitido a mí razonar que cuando estamos
elaborando argumentos, es muy importante tomar en cuenta cuál va a ser nuestro auditorio. El auditorio, pues puede ser un auditorio particular o un auditorio universal. Idealmente, cuando argumentamos en materia jurídica, pues debemos lograr la adhesión racional de un auditorio universal. Pero como estamos trabajando con premisas no necesariamente verdaderas, sino plausibles, pues hay que tomar en cuenta siempre a qué auditorio en particular nos estamos refiriendo. Aquí es importante también, como aportación de Perlman en su nueva retórica, que debe evitarse simplemente un convencimiento particular. El buen argumento, dice Perlman, aspira a poder sostenerse ante interlocutores imparciales. Este concepto de Perlman, fíjense que es tan importante, de un observador racional, que incluso cuando se elaboró el Código de Ética Judicial por parte de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y que ahí trabajaron Rodolfo Luis Vigo y Manuel Atienza, se optó por aportación, desde luego, de Manuel Atienza como teórico de la argumentación, en incorporar el observador razonable. Ciertas conductas pueden ser deplorables, contrarias a la ética judicial, cuando hay un observador razonable. Esta es una aportación de Perlman que finalmente nos permite esgrimir argumentos que puedan convencer a un auditorio razonable. Perlman hace una división muy importante que creo que hay que tomar en cuenta entre persuadir y convencer. Persuadir logra la adhesión de un auditorio concreto. La eficacia retórica orientada a un destinatario específico con ciertos valores y ciertas expectativas, pues puede ser que logremos esa adhesión de un auditorio en concreto. Y aquí podemos utilizar pues cuestiones emocionales, retóricas, como los sofistas en la antigüedad. Pero el reto, la estructura del pensamiento de Perlman va más allá. Lo que busca no es persuadir, sino convencer, con una pretensión de validez más general, un auditorio universal, que exige que trae como consecuencia la necesaria incorporación de una exigencia racional que trasciende al auditorio particular. Esto va de la eficacia retórica a la exigencia racional. No basta ganar la adhesión de un público, sino que necesitamos convencerlo con una razonabilidad del argumento. Que ese es el gran reto que en materia de argumentación nos pone Perlman. También Perlman, en sus obras sobre argumentación, hace la distinción y la aportación de puntos de partida y técnicas argumentativas. Puntos de partida que son precisamente esos acuerdos previos. Siempre necesitamos tener un piso sobre el cual vamos a argumentar. Y bueno, pues no podemos argumentar desde cero. En materia jurídica, por ejemplo, pues son muy importantes que vamos a argumentar respecto a estos hechos, respecto a estas normas, a estos valores. Bueno, pues esto finalmente es el punto de partida de la argumentación. Por eso en materia jurídica es muy importante tener muy claro pues el contexto normativo, el contexto fáctico, porque a partir de ahí va a ser el punto de partida para poder argumentar. La aportación de Perlman también en describir técnicas argumentativas, pues digamos que muy novedosas y que pues nos puede generar hasta algunos problemas cuando él habla de técnicas argumentativas cuasi lógicas basadas en lo real, que fundan lo real, y de disociación. Cuasi lógicas como la contradicción, la identidad, la reciprocidad y la transitividad. Basadas en lo real como la causalidad, las consecuencias, los medios, los fines, la autoridad, que fundan lo real como el ejemplo, la ilustración, el modelo y la analogía.
Disociación como esa que existe entre la letra de la ley y el espíritu de la ley, la validez, la eficacia, la regla y el principio. Entonces son técnicas argumentativas que presenta Perlman en sus obras que nos permiten desde luego esgrimir argumentos para convencer. Perlman trae como síntesis y aportación de su teoría de la argumentación jurídica la rehabilitación de la retórica de la antigüedad. Rehabilita precisamente esa forma de racionalidad y no simplemente la manipulación. Ya hablábamos anteriormente de que esa lucha que existía entre Sócrates y los sofistas, pues todas las obras de Aristóteles, donde cuestionaba precisamente a los sofistas, que presentaban argumentos como oro, brillaban como oro, pero no eran oro. Lo que se busca aquí es que haya una racionalidad en los argumentos y no solamente persuadir emocionalmente con los argumentos. Perlman tiene como aportación, creo que muy valiosa, la función del auditorio. La pretensión es convencer a un auditorio universal, pero sí hay que tomar en cuenta siempre que ustedes vayan a argumentar, pues el auditorio al que se van a dirigir, porque en función de eso está la cuestión de poder persuadirlos y convencerlos en su exposición. Y otra aportación importante de Perlman es la cuestión de que aquí no partimos necesaria y forzosamente de premisas verdaderas, sino simplemente de premisas plausibles. La idea es, como final de esta aportación de Perlman, una dimensión persuasiva y pública de la justificación jurídica como una exigencia de la legitimidad. El tercer autor que vamos a platicar en esta sesión, en esta charla, es precisamente Stephen Toulmin. Stephen Toulmin tiene esta obra, Los usos de la argumentación, que también nos aporta elementos muy importantes de tomar en cuenta como bagajes de herramientas en el tema de la argumentación. Aquí es importante tomar en cuenta que Toulmin plantea una reacción crítica contra la idea de que todo argumento debe evaluarse en una fórmula matemática formal de lógica clásica. Los tres autores que hemos visto en esta charla pues tienen esa preocupación de superar la lógica formal. Y aquí una de las aportaciones importantes de Stephen Toulmin es precisamente lograr como pretensión que en la construcción de un argumento todos los elementos, todas las premisas que se incorporen estén justificadas. Vamos a ver esa aportación que hace Toulmin de cómo debe argumentarse y cómo debe argumentarse jurídicamente para precisamente formular argumentos que sean convincentes. Toulmin parte de que no es lo mismo afirmar que argumentar. Afirmar es enunciar una tesis sin ofrecer razones que lo sostengan. Argumentar es ofrecer datos, garantía, respaldo y desde luego hacerse cargo de las reservas. Mostrar el puente, además, hacer evidente el puente entre hechos, normas y conclusión. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en argumentación jurídica cuando analizamos y evaluamos un argumento es precisamente de que no hay una justificación de las premisas que se están tomando en cuenta. Y Toulmin nos da un esquema muy importante, trascendental, para poder entender cuando un argumento está bien construido. Y el modelo básico de Toulmin parte de estos elementos: pretensión, datos, garantía, respaldo, calificador modal y las reservas, que son, yo les digo que son condiciones de refutación.
la pretensión. ¿Qué es lo que quiero defender? Por ejemplo, debe aplicarse esta norma al caso concreto. El concepto de violación es fundado, el agravio es fundado. En el caso concreto, se cometió el delito de robo porque hubo apoderamiento de cosa ajena, mueble, sin autorización de quien conforme a la ley la puede dar. Los datos, los hechos o razones que apoyan la pretensión. El contrato tiene estos elementos, los requisitos que establece tal artículo del Código Civil. En el hecho hay testigos que acreditan que vieron a fulano de tal ingresar a un domicilio y apoderarse de una cosa mueble ajena. Hay prueba de preexistencia y falta posterior de lo robado, hay facturas, bueno, los hechos, los datos del caso. Pero Toulmin exige una garantía. Esto es, una regla o principio que autoriza pasar de los datos a la conclusión. Y muchas veces la garantía exige pues un desarrollo normativo. Los artículos tales y tales del Código Penal, del Código Civil, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, del Código Fiscal, establecen estos lineamientos para poder validar los datos. Por ejemplo, los estándares probatorios pues están en los códigos y esta es la garantía. Esta prueba es plena, esta prueba es un indicio, esta prueba vinculada con esta otra puede hacer prueba plena. Bueno, pues ese es un desarrollo normativo que sería la garantía de los datos. El respaldo es precisamente esto, el fundamento de la garantía. Como dirían los estudiantes de licenciatura, ¿en qué artículo se dice esto que se está diciendo argumentativamente? Toulmin agrega lo que se llama el calificador modal. ¿Qué grado de fuerza necesariamente o probablemente o en principio tiene lo que estamos argumentando? Y aquí es importante porque cuando se esgrime un argumento, pues la idea es estar plenamente convencido de que se están dando razones que sean convincentes. Y finalmente, un elemento que es bien importante hacerse cargo cuando se argumenta jurídicamente, que es la reserva. Es imaginarse o hacerse cargo, depende de la posición, si es el abogado litigante o si es el juez, pues de las objeciones, de todo eso, de las condiciones de refutación. ¿Por qué la conclusión a la que se llegó utilizando pretensión, datos, garantía, respaldo y haciéndonos cargo del calificador nodal, pues es la correcta y todos los otros argumentos no son convincentes, no son necesariamente válidos para el caso concreto? Y eso también es un ejercicio muy interesante. En la práctica jurisdiccional, muchas veces cuando nos estamos haciendo cargo de esas objeciones, de esas reservas, de esas condiciones de refutación, nos damos cuenta que nuestra conclusión es equivocada. Y que, bueno, pues esos argumentos en contra de la pretensión original, pues pueden hacer que nuestra conclusión sea contraria a lo que ya habíamos pensado, a lo que ya habíamos concluido. Los estándares de argumentación dependen, desde luego, del campo. Y eso es bien importante y creo que no hay que perder de vista. Claro, estamos hablando de argumentación jurídica y debemos hacernos cargo de razones jurídicas. Sin embargo, bueno, no solo en el derecho se argumenta, hasta en la familia argumentamos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta pues ese contexto, el campo argumentativo. Cuando quieran ustedes sostener algún ejercicio dialéctico argumentativo, pues sí es muy importante partir desde qué campo argumentativo, en qué contexto de argumentación vamos a hablar. Vamos a hablar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico.
o desde el punto de vista jurídico. Siempre, por ejemplo, en las clases de derecho, pues siempre hay que decir, vamos a argumentar en un contexto de derecho. Sin embargo, por el desarrollo que están teniendo las ciencias sociales en el siglo XXI, no podemos dejar de lado poder argumentar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sociológico. Pero debemos de partir del contexto de argumentación, del campo argumentativo del derecho. Y desde luego la validez práctica de un argumento pues depende, y si es un argumento jurídico, pues depende de su adecuación al campo argumentativo jurídico. Y esto es importante tomar en cuenta en el derecho, pues la autoridad, la pertinencia y la suficiencia. Cuando estamos argumentando en derecho, pues hay que tomar en cuenta la jerarquía normativa, quién expidió la norma, si la norma está vigente, si la norma es aplicable desde el punto de vista de las personas a las que se dirige. Y eso es importante. Y luego el tema más importante, esta norma se aplica en el caso concreto, pertinencia, que es muy importante. Y luego la suficiencia, si se dieron todas las razones necesarias para justificar una decisión desde el punto de vista jurídico. La aportación central de Stephen Toulmin creo que es la de poder darnos herramientas para detectar argumentos incompletos, hacer visible la garantía, introducir calificadores y reservas, construir argumentos más resistentes. Esta es una gran aportación de Toulmin para precisamente la argumentación jurídica. Los invito a la próxima charla donde veremos la teoría estándar de la argumentación jurídica, la aportación de Neil McCormick, de Robert Alexy y Habermas a la argumentación jurídica. Los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, que activen las notificaciones y que consulten las láminas de esta exposición en mi página de internet arielrojascaballero.com. Hasta la próxima y muchas gracias.